Bueno, pues bienvenido a todos. Es un placer hoy tener de invitado a Jesús. Jesús recientemente ha ganado la NWSL con Gotham, haciendo un estilo muy reconocible. Y bueno, Jesús, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Bernat. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar, creo que el público general, para saber un poquito más de ti, podrías describirte un poquito de Jesús. Vale, sí, bueno, soy español, obviamente por mi acento, aunque estoy ahora en Estados Unidos trabajando. Nací en Sevilla hace poquitos años y bueno, disfrutando mucho de esta profesión, Bernat, que es una maravilla y aunque luego podremos hablar un poquito en profundidad, pero empecé como casi todos los compañeros desde cero, trabajando con la juventud en una ONG. A partir de ahí me saqué los títulos de entrenador. Hubo un momento en la vida en la que decidí girar hacia el análisis. El análisis me llevó a la televisión me llevó al que para mí es el mejor club de España, que es el Real Betis Balompié. Aquí hablo de sentimientos. Así que de ahí pues conocí a Juan Carlos Amorós, que es el primer entrenador en Gotham, y él bueno, pues, nos caímos bien, la verdad, y bueno, con su manera de ver el fútbol y mi manera de entender la táctica y tal, pues decidimos tener una aventura en Houston el año pasado, yo online, el presencial, y este año decidimos ir a Estados Unidos, a Gotham, aquí en Nueva York, y la verdad que muy contentos porque ha sido un año precioso y hemos acabado pues ganando hace nada, hace unos días, así que muy feliz, ¿verdad? Bueno, enhorabuena otra vez. ¿Nos cuentas un poco cómo fueron tus primeros pasos en el Betis? ¿Cómo entraste? ¿Cuál era tu primer rol? Sí, claro, pues es curioso porque no lo buscaba, apareció por casualidad. De todos los años en el fútbol regional en Sevilla, desarrollé una manera un poco especial de intentar adivinar qué es lo que le podía pasar a mi equipo el fin de semana con los rivales. Eso me llevó a desarrollar pues, una metodología propia que acabó teniendo el nombre de Scouting Deportivo, eh, con una pequeña, pues podemos decir, manera de ver el fútbol distinta. Esa manera desembocó en ese libro que después generó un curso, el curso de Dirección Scouting Deportivo de la Federación Andaluza de Fútbol, y curiosamente, ese análisis empezó a gustar bastante y llegó al mundo de la tele, al mundo de los medios de comunicación. Bernat, yo he sido entrenador en todas las categorías del fútbol regional, primer entrenador en Liga Nacional Juvenil, analista en Segunda División B, segundo entrenador en Tercera División. Me he recorrido pues todas las categorías del barro. Y gracias al análisis, la tele puso el ojo en mí y bueno, llegué a los medios de comunicación explicando mis ideas al gran público. Desde la Secretaría Técnica del club, pues decidieron darme la oportunidad, Alexis Trujillo, que era el director deportivo en esa época, para trabajar junto al Betis Deportivo y al Real Betis Féminas, haciendo de analista. Y a partir de ahí, pues la verdad que muy contento, trabajando en el mundo del análisis desde una perspectiva más individualizada de lo que tal vez se está realizando ahora. Y bueno, la verdad que también muy contento, ¿verdad? ¿Cuáles crees que son los puntos un poco más a destacar en tu metodología en cuanto a análisis? Pues respecto al análisis, es curioso, diría que por supuesto depende de los medios con los que se cuente, eso es clave. No es lo mismo trabajar en regional que trabajar en un club profesional, pero para todos los entrenadores que están escuchando, ¿no? O los posibles analistas, la clave no es la tecnología, la clave es la persona. Y dentro de la persona, las ideas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú priorizas la otra parte, en este caso el jugador, la jugadora que está enfrente, vas a poder transmitirle la esencia del análisis, entendiendo el análisis como esa herramienta que le puede ayudar a sacar lo mejor de sí. El análisis se confunde muchas veces solo con datos o solo con vídeo. El análisis es llegarle al corazón, a la otra parte, y a la cabeza. Uniendo esos dos contextos, puedes convencer. Cuando convences, es más fácil vencer en el terreno de juego. Finalmente, yo estudio al rival, estudio muchísimo a mi equipo y baso la información, tanto colectiva como individual, o dependiendo grupal, por líneas, por ejemplo,
sobre qué es lo justo y necesario para sacar el máximo rendimiento a nuestro equipo, a nuestra jugadora o a nuestro jugador. Esa es la clave. Mensaje muy sencillo, muy poca información. A veces utilizo el ajedrez, a veces utilizo una conversación, un café, a veces una tarea específica, pero lo más importante no son los medios, no es la tecnología, es la persona. Y mi metodología es intentar convencer a la persona, pues muchas veces utilizando hasta prácticas filosóficas, así que es un poquito especial. No, creo que tienes mucha razón porque, visto desde otra perspectiva, a veces como entrenadores fallamos en querer dar demasiada información y que pensamos que de esta forma ayudamos y a veces estamos haciendo todo lo contrario, generar dudas en el jugador. Exacto, Bernat, exacto. No te pueden imaginar la de errores que he cometido. Pensaba al principio que había que dar muchísima información, primero para poder demostrar que yo era válido y segundo para, oye, que el jugador sepa que enfrente hay alguien que sabe mucho. Una anécdota, en Segunda División B, le di el primer análisis que para mí era ya súper profesional. La segunda B de aquella época era, bueno, pues un espectáculo. Di un informe, Bernat, te lo juro, de 40 folios. Fotos, datos, bueno, plan de actuación, todo lo que se me ocurría, 40 folios. Yo estaba muy orgulloso, pero muy sincero también en el análisis. Estaba cenando con mis padres por la noche en un bar en Sevilla y me llamó el entrenador. Claro, Bernat, yo estaba pensando, me llama para felicitarme por el pedazo de análisis que he hecho. Bueno, me llamó para decirme que por favor, que ese análisis no lo podía ver nadie, que ningún jugador lo podía ver, porque era tan sincero y tan honesto que hablaba mal de la manera de jugar del equipo, que hablaba mal de los futbolistas. Mal me refiero como diciendo, oye, esto hay que mejorarlo, esto hay que hacerlo de otra manera, esto hay que hacer... Ese informe nunca salió a la luz, se metió en un cajón, pero curiosamente el equipo perdió los primeros 5 partidos y al entrenador lo cesaron. Tú me preguntarás, ¿qué hiciste tú? Pues yo me fui con el entrenador. Porque esa es otra cosa que quiero decir. En esta profesión hay que ser fiel, hay que ser honesto. Y si el entrenador te lleva y lo cesan, nunca os quedéis en el club. Iros. Siempre, porque eso al final, esto es fútbol y hay que ser compañero. Pero bueno, esa información fue una locura. Y a partir de ahí aprendí, Bernat, a ser más sincero, más, podemos decir, incluso más concreto y dar muy poquita información, muy poquita. Yo, que por suerte también trato con jugadores que están en élite, a veces cuanto más damos, más dudas le generamos al jugador y a veces que tocar lo justo siempre es clave. Otra parte, creo que también tienes formación en Big Data. ¿Cómo el Big Data lo puedes llevar o lo llevas a la realidad? Porque son, a veces, parece que sean dos vertientes totalmente distintas, ¿no? El Big Data y el análisis, a veces el ojo y el número parece que a veces no concuerdan. ¿Cómo llevas esta parte? ¿Cómo las conjuntas? Pues mira, para mí nunca ha habido confusión con respecto a estos mundos, aunque es cierto que la hay, porque en mi libro de Scouting Deportivo yo he dividido el análisis en 3 parcelas. La parte de captación, la parte de formación y la parte de análisis deportivo. La parte de captación hay que tener en cuenta que el dato es vital. No se pueden ver tantos futbolistas en tiempo real, no se pueden ver tantos vídeos. No es, la verdad que no es efectivo. Ahí el dato es básico. Yo, por ejemplo, la captación de Esther, que es una futbolista que luego hablaremos de ella, ¿no? Pero cuando me preguntaron por qué necesitaba para el estilo de juego, hablando con Juan Carlos Amorós, necesitábamos una 9. Y claro, mi pregunta al departamento de análisis, que aquí tenemos en el club un departamento propio de Big Data, fue decidme qué futbolista remata más en la T-Zone. T-Zone es una zona que he creado dentro del área específica. Y claro, ellos decían como, no, eso no es correcto, Jesús. Es mejor ver si participa en el juego, si tiene centros, si participa también en la manera de presionar, de defender, o incluso si, como ahora está de moda el falso 9, ¿no? Pues si es falso 9. Y yo, no me estáis entendiendo. Solo quiero cuántas veces remata en esta zona del área. Y la primera que apareció en la lista fue Esther González. Curioso, ¿no? Pues también la seguíamos en España. Juan Carlos es un conocedor del fútbol, por supuesto, yo por la experiencia en España.
Y ya fue de conocerla en vivo y conocerla en datos, pues fue perfecto el fichaje. La otra parte es la formación, ¿verdad? Muchas veces olvidamos que el análisis es una herramienta muy poderosa para ayudar a la formación, lo que se conoce en muchos clubes como metodología. Y en esa metodología se debe unir vídeo, datos y la parte personal del entrenador que la aplica. Es impresionante cómo mejora un jugador. Y aquí hablamos de Big Data, pero para los que no tengan medios, como estaba yo en mi época, el móvil. La mejor herramienta la tenéis muchas veces en la mano. Yo realizaba pequeños vídeos, los cortaba para enseñar a los jugadores a mejorar y el dato hoy en día, con tantas plataformas que existen, te permiten monitorizar el rendimiento diario de los jugadores. Ya no quiero entrar en la parte de preparación física porque seguro que hay, obviamente, gente más versada que yo, pero con los GPS obtienes unos datos alucinantes. Y la última parte dentro del scouting deportivo es la parte del análisis, el análisis deportivo. Ahí hay tres momentos, si me permites, el prepartido, el partido y el postpartido. En el prepartido es muy interesante el dato porque te permite, yo lo utilizo, los campogramas de posición, ver las distintas zonas de ocupación. El partido, en el partido, aquí lo que invito a los entrenadores y a los analistas es a dejar la tecnología y a ver el fútbol. Yo es lo que hago este año. Si alguna vez me veis en un partido, yo estoy de pie casi todo el tiempo. El cuarto árbitro está todo el día. Siéntate, Jesús, siéntate. Pues, está el entrenador y estoy yo, pero en vivo, Bernat. La diferencia es en vivo. Los partidos solo duran lo que duran y en el partido es donde se ve el que vale y el que no vale, entre comillas, porque la capacidad de leer, de interpretar, eso al final con experiencia se obtiene, ¿no? Y el postpartido, donde es muy importante la rueda de prensa, el mensaje que se manda. Yo preparo también la rueda de prensa aquí en los postpartidos y aquí el dato es fundamental, Bernat. En definitiva, el dato es una herramienta brutal, hay que conocerla, hay que utilizarla, pero la clave es la persona. Insisto, la persona que aplica el dato y que entiende de fútbol o que intenta ayudar al jugador es la clave. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que muchas veces, es lo que te comentaba antes, ¿no? Tenemos una perspectiva del dato un poquito alejada o en el laboratorio y creo que algo que tú bien has dicho es que también se puede aplicar a otros niveles y no hace falta llegar al profesional y realmente hay datos que se pueden ayudar mucho al equipo y ayudar al entrenador a entender cosas que están pasando, cosas que no están pasando. Exacto, exacto, Bernat. Aquí hemos tenido casos de futbolistas que, es lo que te digo, al final para convencer al jugador tienes que conocer a la persona y cada persona es distinta. Ya lo decía Mourinho, ¿no? En su época, ¿no? Que con uno se podía tomar un café y con otro pues tenía que invitarle a cenar, o el propio Pep Guardiola cuando se formó en Italia, ¿no? El dato a algunas jugadoras les convence, a otras no. Con otras tienes que utilizar la pizarra y con otras el campo. Entonces, el Big Data, insisto, es una herramienta muy poderosa, necesaria, pero la clave es la conversación. Puedes tener el mejor dato del mundo, que si no va de la mano de lo que pasa en el campo, al final el jugador no confía en ti y sin confianza, ¿verdad? No vamos a ningún lado. Otra parte que creo que es interesante de tu carrera es que también has sido profesor de la Federación Española de Fútbol. Sí, Y creo que esto también es como entrenador, ¿no? El entrenar a entrenadores también muchas veces te estructura un poco los pensamientos, te ayuda también a comunicar. Y bueno, me gustaría saber un poco cómo valoras, ¿no? La experiencia de haber sido profesor de entrenadores y cómo esto te ha ayudado a luego el día a día como segundo entrenador. pues fue clave en mi crecimiento, ¿verdad? Lo has dicho mucho en esta conversación y en la previa que hemos tenido, ¿no? Al final estamos en formación constante, este tipo de charlas, este tipo de proyectos, el trabajo que hacéis es fundamental porque el reciclaje debe ser constante. En mi caso, gracias al libro de Scouting Deportivo, se puso en contacto conmigo la Federación Andaluza, di clases de Scouting Deportivo, las sigo dando, dentro de poco tengo otra clase en Sevilla, no voy a descansar hasta enero, me parece. Y luego la Federación Española me propuso formar parte durante el COVID y el post-COVID de un conglomerado de profesionales para formar
digamos, la estructura de algunas asignaturas y yo ayudé en el análisis, en la parte de análisis, táctica y análisis. De hecho, algunas de las ideas que propuse se han cogido y están en los manuales, así que muy contento por ahí. Pero más allá de que una idea esté en un papel, me quedo con lo que he aprendido yo de los compañeros a los que le he intentado ayudar, porque me han ayudado ellos a mí. Al final, muchas veces los entrenadores podemos olvidar que somos formadores, pero hablo en la élite. En la élite somos formadores también. Y la mejor manera de formar a otra persona es sabiendo explicar algo que has tenido que aprender tú. Y claro, la manera que yo tengo de aprender es pues preguntar, informarme. Y cuando estás en una clase con otros compañeros con distintas vidas, distintas experiencias, con sus anécdotas, es una maravilla porque aprendo yo. Estoy allí y aprendo yo y todo el mundo contento y feliz, ¿no? Así que una experiencia muy bonita, espero no dejarla nunca. Y de verdad invito a cualquier compañero a que se siga formando y sobre todo que cuando le pidan ayuda o le pidan hablar o le pidan compartir, que compartan, Bernat. Compartir es crecer. Y eso, como gremio de entrenadores y formadores, no debemos olvidarlo nunca. Sí, yo creo que esto es un tema un poco tabú a nivel fútbol, que en otros gremios se comparte y no hay problemas, ¿no? Y en cambio en el fútbol a veces el compartir ideas parece que te estés guardando una fórmula secreta, cuando realmente creo que no hay fórmulas secretas, que lo que te funciona en un sitio a lo mejor no te funciona en otro, y entonces ya es cuestión de que el entrenador sepa adaptarse. Totalmente, totalmente. Las ideas, al menos yo lo considero así, mm, cuando nacen es por una visión que se puede tener. Pero la manera en la que se alimenta, en la que crece, en la que se hace potente y se hace patente, es cuando la compartes. Porque no solo obtienes otro feedback, sino que además puedes obtener otro prisma o puedes obtener una información que a ti no se te había ocurrido. Yo siempre cuento, cuando empecé con esto, yo desarrollé unos cuadernos de análisis, unas plantillas, aparte del libro, unas plantillas. Y recuerdo habérsela dejado a un compañero del club y el compañero, claro, en su buena fe, lo que le hizo a esa plantilla, te puedes imaginar, Bernat, hace 15 años, una plantilla en Word con datos, celdas, campogramas. Lo más duro de mi vida fue hacer aquella plantilla en Word. Si alguien no ha trabajado en Word, porque ya son, de verdad, déjenlo. Y el chico, con toda su buena fe, Bernat, le hizo unas 30 fotocopias. Y claro, en ese momento pensé, me has robado una idea. Yo te la he dado a ti en confianza y me la has robado. Pero al segundo siguiente digo, espérate, es bueno. Él la puede utilizar para mejorar y ahora a mí me obliga a mejorar esa idea. Porque el problema no es que te copien, el problema es que te mejoren. Que te copien es bueno. Si te mejoran, tienes un problema. Y cuando tú compartes las ideas, las mejoras. Porque al final, es lo que has dicho, verdaderamente no hay fórmulas mágicas. Lo que me ha servido aquí en Gotham, lo mismo no me sirve en el Real Madrid o no me sirve en el Arsenal. Lo mismo pasa con los compañeros, ¿no? Lo bueno de las ideas es tener la visión y luego la visión la puedes ir adaptando. Pero compartir es crecer y de hecho aprovecho cualquier compañero que esté ahí al otro lado que quiera preguntarme, pues mi correo electrónico, lo que necesite, mis redes sociales. Yo, si tengo tiempo, intento siempre que puedo compartir porque así también aprendo. Igual ya haremos que en la descripción salgan todos tus links, tanto de LinkedIn como de Twitter, para que si la gente se quiere poner en contacto, pues no haya ningún problema. Luego, siguiente paso en la carrera, creo que es ya, después de pasar por el Betis en Primera División, es este vuelo hasta Estados Unidos, una cultura muy Sí, distinta. sí, muy distinta, ¿verdad? Muy distinta. A ver, lo primero que la gente tiene que entender que yo no soy, obviamente, aunque parezca muy joven en el vídeo, que yo he hecho esto con 42 años. Que yo tenía mi vida hecha en Sevilla. Mi tele, mi Betty, feliz, mi piso, lo tenía todo, ¿sabes? ¿Por qué no?
¿por qué no la aventura, ¿no? ¿Por qué no mejorar o salir de un espacio cómodo? Y lo hice primero porque la oportunidad profesional creo que me brindaba tocar de nuevo el césped, que hacía tiempo que por el análisis y la tele estaba más desaparecido. Y luego por aprender. Y he aprendido muchísimo, ¿verdad? Y ahí tienes toda la razón al hablar de distintas culturas. El pueblo norteamericano es, y hablo primero de la sociedad, por si alguien no la conoce, es un encanto. Son súper educados, súper agradables. Desde el primer día, bueno, yo vine sin saber inglés, sigo sin saber inglés, me defiendo ahí un poquillo, en palabras clave, pero siempre me he sentido como en casa, pero no solo el club, sino en cualquier sitio. Es un pueblo de inmigrantes completamente y te sientes un inmigrante más acogido en un país que verdaderamente trata muy bien al que viene de fuera. Y luego el fútbol, que es por donde vas, ¿no? El fútbol es muy distinto, era muy distinto. Lo decías tú perfectamente, añado simplemente que me encanta tu idea. Deporte de individuos para sacar lo mejor del individuo. Deporte físico, deporte de transiciones finalmente para, hablando ya de fútbol, un deporte, el soccer, como le llaman aquí, muy vertiginoso y sobre todo un deporte que prácticamente no tiene reposo. Y la transición para mí ha sido sencilla porque he tenido siempre tan claro lo que quería, que nunca he dudado. Y Juan Carlos Amorós, el entrenador, lo tenía tan claro también que viniendo con él íbamos a aplicar esto, que no hemos dudado. Empezamos muy mal, en pretemporada no ganábamos ni en los amistosos, no ganábamos ni entre nosotros, o sea, era horrible, pero poquito a poco fuimos convenciendo a los futbolistas de que era mejor parar y pensar que correr, correr y correr. Y la verdad que con mucho sacrificio, pero sobre todo por parte de la futbolista, hemos conseguido que la cultura norteamericana cambie y sobre todo con los éxitos de esta temporada hemos podido enseñar que a veces es mejor tener el control y el ritmo de juego que no intentar simplemente ser el plusmarquista mundial de los 100 metros. Sí, esto yo creo que viene muy relacionado, lo hemos comentado antes, que la sociedad americana también es sociedad muy de individuos, muy de el éxito personal. Esto también hace que la gente sea muy ambiciosa, que la gente sea muy dedicada a ello, a buscar y perseguir el triunfo. Pero sí que es cierto que vinculado al fútbol, todas estas relaciones, interrelaciones entre jugadores que se tienen que dar, a veces no se dan. No se dan por el hecho de un tema sociocultural. Entonces y creo que esto trasladado al soccer es lo que decíamos, ¿no? Mucha transición, mucha situación de uno contra uno. La situación de uno contra uno muchas veces te lleva a la pérdida al contraataque. Prácticamente no existe el cambio de orientación. Es un juego que cuando va a un lado termina en ese lado. Entonces, a partir de aquí, mi idea es un poco cómo enfocasteis vosotros, cómo veíais el juego y cómo intentasteis darle la vuelta. Pues bueno, la radiografía que ha hecho Bernat es espectacular, ¿eh? Vamos, como si hubieses estado aquí conmigo en pretemporada, te felicito por ello. Y sí, porque al final son personas. Las personas viven en sociedades, las sociedades tienen pues una manera de ser felices. Y en este caso el individuo en Estados Unidos es la clave. Pues nosotros lo divido en tres aspectos. El primero es la captación, donde hemos focalizado mucho, sobre todo desde la parte de la dirección deportiva, en encontrar líderes, fichar líderes, jugadoras de avanzada edad, pero con un bagaje de liderazgo importante. El segundo, la manera de jugar, que yo la defino como el caos organizado, porque verdaderamente hay unos matices muy pronunciados con y sin balón. Y el tercero, la mentalidad ganadora, la winning mentality, que desde el primer día se ha aplicado aquí, que es la meritocracia de la persona sobre el nombre. Ten en cuenta que aquí, si eres internacional por Estados Unidos, se paraliza todo. Aquí, cuando nosotros llegamos, las futbolistas internacionales por Estados Unidos, bueno, es que son estrellas. Claro, porque en España no pasa esto. O sea, aquí estamos hablando de estrellas mediáticas. Gente que abre los telediarios, gente que va a Times Square a tocar
en Wall Street el tema de la bolsa, o sea, millonarias, son gente que gana muchísimo dinero fuera del fútbol. Pues ese ego queda fuera y aparece el equipo. Entonces, con esos tres momentos hemos intentado encauzar el tema del juego. Un juego basado en intentar tener el mayor tiempo posible el balón, pero para ser ofensivos. No tener el balón solo por posesión, sino tener el balón para ganar. Y otra clave es, sin balón, ser ofensivos también. Entonces somos el equipo por datos que más presiona en campo contrario, el equipo que más tiempo pasa en campo contrario, el equipo que realiza la high press de manera más efectiva. Sin balón hemos sido el mejor equipo de la liga. Con balón no lo hemos sido. Es curioso, pero yo sabía que eso podía pasar porque nuestro equipo no tiene técnicamente tanto nivel como el de North Carolina, por ejemplo, pero sin balón estaba la clave. Y en definitiva hemos puesto el equipo siempre por delante de la persona y eso ha hecho que las jugadoras crean y confíen. Incluso con picos de lesiones de 10, 11 jugadoras, que eso ha sido una locura esta temporada y hemos trabajado también mucho con las chicas que están fuera, qué pasa con ellas. Ahí me encargo personalmente de todos los días hablar de táctica, explicar los conceptos de juego, interesarme por su visión del fútbol, hacerles partícipes, Bernat. Y al final, curiosamente, muchas de esas jugadoras que han estado lesionadas han sido definitorias en la final. Te quería comentar, hablas mucho del caos organizado. ¿Podrías escribir un poco para que la gente pueda entender un poquito más a qué te refieres? Sí, el caos organizado yo lo defino desde el 2000, casi 12, 2013, como una manera en la cual debemos darle libertad al talento. Los entrenadores tenemos un gran problema, ¿verdad? Un gran problema. Creemos que podemos controlar el fútbol. Creemos que porque hablemos de sistemas o hablemos de aspectos concretos, eso va a pasar en el terreno de juego. Y me pasaba a mí cuando empecé a entrenar que yo radiaba los partidos. Pásala, céntrala, aguanta, da. Y me di cuenta que si no hablaba, el jugador lo hacía muy mal. Y digo, vaya, ¿tengo que hablar para que lo haga bien? Lo mismo, me he equivocado entrenando y lo estoy enseñando mal. A partir de ahí pensé, ¿por qué no volver al fútbol de calle? ¿Por qué no volver a que disfruten? Y el caos organizado lo que intenta es, dentro de una estructura táctica de orden, donde hay una serie de futbolistas que tienen que mantener siempre un rigor táctico, dar libertad a los que merecen tener libertad por sus características futbolísticas. Y eso hace que haya unas parcelas en el terreno de juego donde el intercambio de movimientos es constante. Muchísimo de fútbol sala, muchísimo de balonmano, muchísimo de baloncesto, muchísimo de fútbol de calle, unido a aspectos también de fútbol americano como el tema de la amplitud. Y todo esto, Bernat, llevado al entrenamiento. La metodología de trabajo que he diseñado, que aplicamos aquí junto con Juan Carlos Amoró y con Adrián Benítez, va desde una metodología de trabajo enfocada desde el calentamiento hasta que termina el entrenamiento, todo enfocado al game plan, al plan de partido. Tenemos un hilo conductor que es la idea de juego que quiero implementar en el domingo y eso se basa en cada fracción del entrenamiento. Todo con la táctica para que el jugador solo disfrute. Entonces, al final tienes un caos organizado donde el jugador tiene muy poca información del rival, muchísima información sobre sí mismo, mucha confianza para hacerlo porque toda la semana se trabaja y todo esto, obviamente, con el liderazgo de Juan Carlos, que al final él hace toda la gestión final con el club, con todas las estructuras para que todo vaya de la mano y en la misma línea, el futbolista salga al campo y disfrute. El caos organizado es libertad. Algo muy interesante que has dicho antes, que también creo que viene vinculado con esto, es el hacer partícipe al jugador del proceso. Y esto también creo que algo también relacionado con lo que has dicho antes, de que muchas veces el entrenador actúa
para darse valor o dar valor delante del jugador, que es un error, yo creo, que a veces no hace falta dar demasiada información o creer que por más que digas el jugador te va a respetar más. Yo creo que siempre es buscar un equilibrio entre que el jugador se sienta cómodo, con confianza y que la información sea efectiva. Entonces, ahí un poco la idea es cómo hacéis partícipes a los jugadores, en qué momentos en esta transición del fútbol más americano al fútbol un poco más de vuestro ADN, ¿cómo es el proceso para poder hacer participar al jugador? Pues dos aspectos, a la hora de transmitir la información, porque una vez que se obtiene la información, yo creo que la mayoría de los clubes fallan en cómo se transmite. Nosotros lo hacemos con la plantilla de dos maneras. Una, en el análisis que se hace fracción. No hacemos solo un día de análisis, lo hacemos todos los días un poquito. Ese análisis grupal lo lidera Juan Carlos. Yo lo desarrollo en la serie de vídeos con los distintos trucos que utilizo para transmitir información y demás. Pero lo transmite Juan Carlos de manera general y Juan Carlos tiene una virtud que es muy pedagógico también y él pregunta a las jugadoras si tienen dudas, si participan, mantiene siempre mucho la calma, en manera grupal. Y de manera individual soy yo, soy el que va a la jugadora en concreto y mantengo conversaciones de horas. En esa manera de transmitir la información y de obtener información, porque al final hay una verdad aquí que muchas veces los entrenadores olvidamos, que es que los que juegan son ellos, los futbolistas. O sea, es verdad, a veces lo olvidamos, ¿no? El que juega es José Luis o es Lucía, es así. En esa información con ella, en esa transmisión de información, en esa obtención de información, le intento hacer partícipe de mi visión, en este caso del por qué queremos jugar así. Y es un apasionante viaje. He aprendido muchísimo este año, muchísimo, de una visión distinta, de una visión, podemos decir, más poderosa incluso que lo que yo tenía previsto. Y cuando razonas los porqués y lo haces además siempre anteponiendo el bien común por encima del individual, acabas convenciendo a la otra parte dentro de que las dos partes quieren ganar. Y ese viaje individual, pues aquí te puedo arrancar una sonrisa porque utilizo el ajedrez como vehículo conductor en muchas ocasiones, o piezas de café o vasos, lo que haya, como seguramente has hecho tú, hacen los compañeros. Con algunas una pizarra táctica, con otras utilizo técnicas también de meditación. Es buscar la manera de impactar a la otra parte. Pero hay algo que no falla, que es preguntar. Cuando se pregunta a la otra parte con interés de escuchar, sucede el milagro. La otra parte sabe que enfrente hay un entrenador que quiere escucharle y eso es magia. Al final, esa conexión personal, profesional y sobre todo de dos partes que quieren lo mismo, es lo que puede generar una sinergia que a la larga pues te permita competir, ¿no? Y a ganar o perder, muchas veces obviamente no depende de nosotros, pero por lo menos competir. Así que de manera grupal Juan Carlos, de manera individual un servidor.